¿Qué tal, chicos y chicas? Buenos días, bienvenidos hoy 20 de marzo de 2020 a la Biblioteca Pública Municipal de Valdepeñas. Dentro de nuestro programa que estamos haciendo diariamente, está dedicado a los peques, pero para mí los peques, para nosotros los peques también son a partir de 10 años. Y nuestra misión es que se vayan aficionando a la lectura lo antes posible y nuestra misión es hacer pues una actividad de animación a la lectura. Y en esas edades, entre 10, 12 años, ¿quién es uno de los mayores escritores que pueden descubrir? Pues al señor Julio Verne. Y eso es lo que vamos a presentar hoy, una actividad que se llama Descubriendo a Julio Verne. Pues aquí tenemos a Julio Verne. Julio Verne es un escritor francés, bretón, nació en Nantes en 1828 y murió en 1905. Nos encontramos sin duda ante uno de los más importantes y carismáticos autores de todos los tiempos. Entre sus obras míticas tenemos Viaje al centro de la Tierra a la Luna, Miguel Strogoff, La vuelta al mundo en 80 días o 20.000 leguas de viaje submarino. Digamos que Julio Verne tuvo la amplitud de miras y la claridad de adelantar la gran época de cambios y adelantos científicos, técnicos del pasado siglo, del siglo XX y del actual, del siglo XXI. El genio francés encontró en su estudio y en los libros que realizó el medio para plasmar todo lo que habitaba en su tremenda imaginación. De hecho, entre sus frases más conocidas está: todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad. Bueno, pues vamos a intentar tratar la temática de su obra. Aquí le hemos titulado Aventuras y ciencia ficción. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pues que la mayoría de las obras de Julio Verne tratan sobre ciencia, aventuras y viajes a lugares remotos, en los cuales el hombre estaba en proceso de colonizar o no lo había hecho aún. En este sentido, podemos considerarlo como el precursor de la obra de aventuras y de la ciencia ficción. Es un autor, podríamos decir, sin duda, para todos los públicos, niños, jóvenes y adultos. Y para desentrañar un poquito cómo es su obra desde el punto de vista temático, vamos a dividirlo en tres partes. La primera, en la que fundamentalmente la razón de ser de su obra es la ciencia, el progreso, todo lo relacionado con el avance tecnológico. El hombre y la ciencia dominan la naturaleza. Y de esta etapa, como no, pues surgen sus grandes obras, de las más conocidas, claro está, De la Tierra a la Luna, Viaje al centro de la Tierra, o como hemos dicho antes también, 20.000 leguas de viaje submarino. La segunda parte de su obra podría englobar unas novelas en las que su temática continuó utilizando aspectos de la ciencia, pero se centró más en la geografía, en aspectos geográficos. Viajes a lugares inexplorados, indómitos, por civilizar o en proceso de civilización, como las localizaciones maravillosas que aparecen en el País de las Pieles, que aparece el Canadá, el Polo Norte, o las más conocidas en La vuelta al mundo en 80 días, ahí podéis ver el mapa, todo el recorrido que hizo Phileas Fogg, o Miguel Strogoff, en esa increíble aventura en la Siberia euroasiática. Y la tercera y última parte de su obra, pues es la de sus últimos años, cuando ya era un poquito mayor, en el ocaso de su vida. Sus libros, ahí no sabemos exactamente por qué se vuelven más oscuros, más pesimistas y más negativos en relación a la ciencia, como aspecto del desarrollo y del progreso. Es una época quizás de desencanto con la sociedad que le tocó vivir, una crítica sin piedad al capitalismo y al imperialismo en la que hace Julio Verne en estas últimas obras. Como ejemplo de ellas tenemos posiblemente sus obras más desconocidas, El eterno Adán, Los náufragos del Jonathan o La impresionante aventura de la misión Balzac. Y aquí presentamos una novela que se llama París en el siglo XX, y la hemos subtitulado como una novela increíble. ¿Por qué? Porque es una de las novelas menos conocidas de Julio Verne. Julio Verne la escribió entre 1863 y 1864.
Sin embargo, no lo podéis creer, pero no vio la luz hasta 1994. Es, por tanto, entre comillas, su novela perdida. Parece ser que el editor de confianza de Verne no estimó oportuno la publicación de su novela por tener cierto aire negativo de la sociedad. Sin embargo, después de más de 120 años, el manuscrito de esta novela fue encontrado por un descendiente suyo, en 1989, fijaos. ¿Y qué es lo que narra esta novela de París en el siglo XX? Pues es una novela que narra la historia de un joven, un adolescente, Michel, habitante de una distópica París, es decir, de una París idealizada pero desde el punto de vista negativo, ojo, en 1960, y una ciudad de París en 1960 que cuenta con rascacielos de cristal, trenes de alta velocidad, ¿os suena algo? Automóviles que funcionan con gas, y ya lo más increíble, una red internacional de comunicaciones que conecta distintas regiones para compartir información. Bueno, el visionario Julio Verne fue capaz de imaginar una ciudad sin vida, una sociedad dominada por la tecnología y el dinero. Me sigue sonando de algo. Bueno, y como no podíamos dejar lo más importante, o una de las cosas más importantes de la obra de Verne, son sus inventos, sus ingenios, que sin duda son un adelanto a otra época posterior. Fijaos en la imagen. Sí, es Internet, es la red de comunicaciones. Como hemos dicho antes, en la novela El París en el siglo XX, Julio Verne habla de algo parecido a una red global de comunicaciones interconectadas. Es que es increíble. Nos dice de ella que es una especie de telégrafo a gran escala, a escala planetaria, que conectaría un número importante de regiones para compartir todo tipo de información. Si leemos esto, está claro que estamos hablando del germen de lo que hoy llamamos Internet. Bueno, Neil Armstrong caminando por la Luna. Si os fijáis en la imagen, bueno, pues es un fotograma de los más conocidos de la película Viaje a la Luna, de Georges Méliès, de 1902. Georges Méliès se basó para hacer esta película en la novela de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, y en Los primeros hombres en la Tierra, de otro genio de la ciencia ficción, de H.G. Wells. Bueno, a lo que vamos. Julio Verne era, como estamos viendo, un visionario y un soñador. Fue capaz de hacer creer a sus conciudadanos que el hombre realmente podía llegar a la Luna, 100 años antes de que se llegara. La llegada del hombre a la Luna se hizo el 20 de julio de 1969, ¿vale? Bueno, pues os tenemos que recordar que de la Tierra a la Luna es de 1865 y alrededor de la Luna de 1870, y que narran unos hechos con unas semejanzas y unas coincidencias a la llegada del Apolo 11 a la Luna, que es que pone hasta los pelos de punta. ¿Cuáles son esos aspectos que coinciden entre la ficción de Verne y la realidad del hombre llegando a la Luna en 1969? Pues si os digo la verdad, chicos, es para quedarse atónitos. En ambos casos se parte de Cabo Cañaveral y se aterriza la cápsula lunar en el Océano Pacífico. Otros datos, por ejemplo, son más increíbles todavía. Hablando del ensamblaje de la nave, tanto la nave de Verne como la del Apolo 11, por ejemplo, estamos hablando de que la protección de las paredes de aluminio de 20 centímetros en la nave de Verne y de 30 centímetros en la nave de 1969, en el Apolo 11. 10 centímetros simplemente de diferencia en el ensamblaje de la nave. Y lo más increíble es que ya, si esto acierta, estamos hablando de un Nostradamus moderno, es del coste total de la empresa de llegar a nuestro satélite. Verne lo calculó en 12 millones de dólares y la NASA invirtió 14 millones de dólares. Esto es espectacular. Bueno, no sé si escucháis de fondo la gran canción de Smashing Pumpkins, Tonight, Tonight, en la que para hacer su videoclip se basa también en la película de Georges Méliès, de la que hemos hablado anteriormente, y en la novela de la Tierra a la Luna. Bueno, aquí tenemos. ¿Qué vamos a hablar? Del submarino eléctrico. ¿Quién fue el inventor del submarino eléctrico? Pues un señor de Murcia. Sí, señor. En concreto de Cartagena, Isaac Peral. La fecha, 1888. 18 años antes, después de la publicación de 20.000 leguas de viaje submarino. Julio Verne,
En esa novela imaginó y llevó al papel una máquina increíble, capaz de sumergirse hasta los 11.000 metros de profundidad, parecido a un pez vela, como veis ahí. Era un arma implacable y además funcionaba como la residencia del inquietante Capitán Nemo. Estamos hablando del Nautilus. Bueno chicos, pues hemos terminado con esta presentación. Simplemente deciros, y aquí os dejo unos enlaces que tenéis, por ejemplo, para poder descargaros toda la obra de Julio Verne, que es de dominio público, en textos www.textos.info o en www.gutenberg.org. Y aparte os dejo dos enlaces súper interesantes de los cuales hemos rescatado mucho de la información, la mayoría de la información que os hemos narrado aquí hoy, ¿vale? Una entrevista, un artículo del País donde habla sobre una exposición monográfica sobre Julio Verne en 2015 y la Fundación Telefónica, donde vais a poder ver lo más interesante de esa exposición que tuvo lugar hace justo 5 años. Deciros que en la biblioteca tenemos también muchísimos títulos sobre Julio Verne y os invitamos a que dentro de poquito seguro que estáis por aquí para poder degustarlos. Un saludo muy grande desde la Biblioteca Ana de Castro.